Llegó la hora de conocer más a la ciudad de Miami en Vive Miami, donde todos quieren estar, promoviendo el turismo, arte, shopping, gastronomía y mucho más. Bienvenidos a Vive Miami. Sus pacientes son lo más importante para el Dr. Carlos Baca. Marque ahora al 305-229-0551. 305-229-0551. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Vive Miami Radio. No se olviden, consulten al doctor Carlos Baca, médico internista. Es tan poco común encontrar aquí en Estados Unidos un médico internista eficaz y que te puede contestar en el momento, así es que no lo dejen. Y bueno, como les decía hace un momento, hoy vamos a hablar de los problemas que están causando los implantes mamarios. Esto es una moda, ¿no? Esto de los implantes, que ya lleva muchísimos años y que, bueno, se podría comparar con la ruleta rusa, porque en algunos casos puede ser mortal. Y si están considerando remover, si están considerando remover sus implantes, quiero comentarles que el costo aproximado de explantación en Estados Unidos es de entre $7,000 y $15,000. Y bueno, pues les tenemos aquí una excelente noticia. Ya existe turismo médico en México para realizar el proceso de explantación de implantes mamarios con un excelente precio y con médicos calificados que además revisan cada caso, porque muchas veces no es solo hablar de una explantación, sino de las consecuencias. Y para hablar de esto está con nosotros el doctor Adán Castillo Castañón, uno de los médicos de Implant Removal Surgery, turismo médico en México, cirujano general y oncólogo especializado en el diagnóstico temprano y tratamiento del cáncer, egresado del Instituto Nacional de Cancerología y certificado por los Consejos Mexicanos de Cirugía General y Oncología, con experiencia en cirugía de tumores mamarios, de piel, tórax y otros tipos de cáncer. Bienvenido, doctor Adán. ¿Cómo estás? Por fin se nos hizo. Sí, por fin, hola, ¿cómo están? Excelente día, qué gusto. Muy bien, doctor, vernos. Qué gusto. Gracias por la invitación. No, igualmente, encantado. Sí, gracias. No, bueno, y nos vas a platicar ahorita muchísimo de lo que sabes, que obviamente es importante que se lo transmitamos a las mujeres, incluso que yo también aprenda de esto, pero me gustaría entrar de lleno. ¿Cuáles son los casos más comunes que has encontrado en tus pacientes con el tema de implantes de mama? Bueno, específicamente en mi área que es la oncología, ya con el implante mamario para nosotros es un reto hacer un diagnóstico de cáncer de mama, porque de cierta manera toda la reacción que genera el implante dentro del tejido mamario pues nos dificulta y nos interfiere mucho para el diagnóstico por imagen. Entonces, aquí en México, como platicábamos la vez pasada, no existe la cultura como allá de la prevención. O sea, no está el programa muy establecido del cáncer de mama y no hay esa cultura de revisarme, de estarme checando continuamente. Entonces, de repente, ya sea que por algún chequeo o por algún seguimiento del implante, no tanto del tejido mamario, se detecta alguna lesioncita. Entonces, esa lesioncita te lleva a tener esa duda de si es o no es maligna. Y afortunadamente, en el equipo en el que estamos tenemos radiólogos oncólogos que únicamente se dedican a ver tejido mamario. Y gracias a ellos, pues nos dicen, ¿sabes qué? Pues es una lesión irregular, se ve sólida, no me gusta, está muy pegada al implante. Y lo que aquí me ha tocado mucho en México es que los implantes los revisan casi después, o los pacientes que me han tocado, son implantes de más de 10 años. Entonces, ya tienen una cápsula, la cápsula ya está calcificada. Entonces, pues hacemos como una sesión multidisciplinaria, o sea, no es nada más lo que yo diga, sino lo que yo creo, con lo que toco, con lo que veo, con los antecedentes que tiene el paciente, si tiene una historia familiar, si tiene algún antecedente de riesgo como el estilo de vida, que si la obesidad, que si fuma, que si ya tuvo algunas lesiones en la mama. Entonces, eso lo llevamos a sesión con nuestros radiólogos. Nuestros radiólogos, pues ya concluimos que es una lesión sospechosa, vamos, la biopsiamos y resulta que sí, lesiones muy pequeñitas, con algunas no tan características de que fuera una lesión maligna, las biopsiamos y sí han salido cánceres de mama y pues tenemos que retirar el implante bilateral, hacer reconstrucciones y el tratamiento que toca de acuerdo a la etapa clínica que tengamos del cáncer. Doctor, pero sí, yo creo que es eso. Claro, doctor, y bueno, por ejemplo, ¿los implantes mamarios pueden acelerar el tema de cáncer de mama? No es un factor de riesgo, o sea, no, a nivel mundial no está considerado como un factor de riesgo, pero le te digo, el mayor problema para nosotros es la interferencia. Pero sí sabemos que el implante mamario
genera una reacción al sistema inmune, ¿no? Entonces, en el sistema inmune, pues tenemos varios problemas, ¿no? Que si lo de los problemas inmunológicos, que si el lupus, que si la fatiga crónica, o sea, toda esa gama de síntomas sistémicos que están asociados al implante mamario, que si bien médicamente o científicamente no se tiene una relación directa y no tenemos como esa la forma de comprobarlo científicamente de que sí es origen por el implante, tenemos y es algo que me llamó muchísimo la atención desde hace mucho tiempo, que por ejemplo el linfoma anaplásico de células grandes, que es un tipo de cáncer de tipo inmunológico, o sea, no es ni siquiera del tejido mamario, pero sí está asociado en pacientes que tienen implantes. Y este tumor se genera en el líquido que queda alrededor del implante mamario o bien en el tejido cicatricial que hay después del implante. O sea, no es un cáncer propio del tejido mamario, pero sí está asociado a todo ese proceso inflamatorio que está periférico al implante. Entonces, sí, sí es un tipo de cáncer relacionado, igual no se tiene como esa etiología, ¿no? Es decir, se ocasiona por esto, pero sí se tienen ciertas características, que si el implante está texturizado, que si está con silicona, etcétera, ¿no? Y hay muchas teorías, pero hasta este momento científicamente comprobado el origen, no, pero sí ese cáncer se asocia. Pero definitivamente con el cáncer de mama no hay una relación directa, pues, de tener un implante o que sea más frecuente el cáncer de mama en pacientes con implantes. Claro, qué interesante. Y bueno, esa era una teoría que yo decía, ¿no? Bueno, pues si está tu mecanismo de defensa y de repente tú le pones algo ajeno a tu cuerpo, pues obviamente tu mecanismo de defensa está latente todo el tiempo en ese cuerpo extraño y de repente te puede dar una enfermedad o te puede pasar algo que entonces tu sistema no ataca al 100 o no trata de curar automáticamente este problema porque está latente con un cuerpo extraño. ¿Puede ser el caso? Sí, podría ser, digo, esa es la teoría, ¿no? De que algunos artículos médicos dicen que a lo mejor hay una especie como de fuga del silicón y eso genera ese proceso Mm. inflamatorio constante y que eso pudiera alterar el sistema inmune, pero pues también estamos asociados, el implante mamario, digo, también se asocia y hay una enfermedad del implante mamario justamente que es la fatiga crónica, que es la desorientación, etcétera, etcétera, y que sí asociado a algunos problemas inmunes. Entonces yo creo que sí tengo una relación, digo, científicamente no tengo la forma de comprobarlo y los artículos tampoco lo comprueban, pero sí, sí es una alteración del sistema inmune y se desarrolla este tipo de tumores que no está asociado al tejido mamario, pero sí al sistema inmune. Entonces tendríamos que encontrar la relación. Claro, claro. Doctor, quería preguntarte, el tema de las mamografías o mastografías, que realmente es Sí. lo mismo, me imagino, nada más que algo varía en la palabra, pero cuando tienes implantes mamarios, híjole, puede ser mucho más doloroso y cuáles son y para que no sea así, tienes a fuerza que hacerte la mastografía como se acostumbran, porque ahorita me imagino que debe de haber muchas opciones más, pero no sabemos si estas opciones más sean tan eficaces como la original. Sí, mira, yo creo que aquí tendríamos que unir dos cosas, ¿no? El cirujano que te pone los implantes, te tiene que explicar que hay que darle un seguimiento por imagen al implante mamario. O sea, que es cada 2 años, los primeros 7 años, ¿no? Y el método por imagen más eficaz y que te puede detectar de manera temprana, por así decirlo, y tener un buen control del implante mamario es el ultrasonido, ¿no? El ultrasonido es el que te llevaría a tener ese control. Y tiene que ir de la mano con la parte del seguimiento que tenemos que hacer de manera preventiva en el tejido mamario. A fin de cuentas, la mama sigue siendo un órgano. O sea, nos dicen órgano y pensamos en corazón, pulmones, en otra cosa, pero no, o sea, la mama es un órgano que va sufriendo durante toda la vida de la mujer cambios, crecimientos, estímulos hormonales y a veces nos olvidamos de él, ¿no? Entonces, eh, para una mujer que tiene implantes, lo más recomendable es ir de la mano con el seguimiento que se tiene por parte estético, por así decirlo, del cirujano con el ultrasonido. Y si detectamos alguna anomalía,
ir a la resonancia magnética, que creo que sería el estudio como más específico para poder determinar alguna complicación ya asociado a alguna lesión sospechosa de cáncer en una paciente con implantes. La mastografía resulta muy dolorosa y sí tenemos datos de que pues el apretón del tejido mamario con el implante sí pudiera ocasionarnos algún tipo de ruptura, ¿no? Y nos complica todo lo que implica tener un implante. Sí. Entonces, creo que tendríamos que ir de la mano las dos cosas y no olvidarnos que el implante está dentro de un órgano que es la mama y que conforme va pasando la edad, pues va teniendo cambios. Y si esto lo unimos a todos los factores de riesgo que una mujer pudiera tener, pues tendríamos una valoración muy integral. O sea, tendríamos completamente bien estudiado ese tejido, ese implante, y podríamos prevenir muchas complicaciones, ¿no? Claro, eso es importantísimo, porque no nada más es explantarte y ya, hay más. Pero bueno, ya está con nosotros Loli Arellano Gaitán, coordinadora de Implant Removal Surgery, para hablarnos de turismo médico en México. Loli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Loli? Buenos días. Hola, doctor, buenos días. Pues aquí muy contenta de platicarles. Como bien dijiste en un principio, el turismo médico en México está cobrando pues mucho más importancia debido también a que ya lo dijiste bien, a nuestros costos, ¿no? Nuestros costos, la excelente calidad de nuestros médicos, los excelentes hospitales con los que contamos también aquí en México. Y bueno, pues nosotros en Implant Removal Surgery México hemos diseñado un paquete para nuestras pacientes que desean explantarse, venir a México a hacerlo. Tenemos un paquete que nos cubre una consulta previa vía Zoom con nuestros doctores para que se conozcan, platiquen el caso, etcétera, etcétera. Los análisis preoperatorios, que siempre son necesarios antes de una cirugía, la cirugía de explantación, los honorarios médicos. Tenemos una noche de hospital y 9 noches en un hotel cercano al hospital. Medicamentos básicos que se requieren después, durante y después de la cirugía, y los traslados del hotel al hospital y de regreso el día del alta, ¿no? Y nuestra consulta postquirúrgica en el que, ya el doctor las da de alta y les dará las indicaciones a seguir para el cuidado ya en casa, ¿no? Esto incluye un acompañante para nuestras pacientes. Y en caso de que nuestras pacientes tengan algún familiar en la Ciudad de México con quien puedan hospedarse, pues podemos adecuar el paquete para eliminar las noches de hotel, ¿no? Entonces, es un paquete muy completo, tenemos costos muy competitivos comparados con Estados Unidos, y las invitamos a que nos sigan en Instagram, en Implant Removal Surgery MX, y cualquier duda, pregunta o cualquier cosa, información adicional que quieran, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es info@implantremovalsurgery.com. Y esa misma implantremovalsurgery.com también es nuestra página en donde pueden encontrar el hospital, los currículums de nuestros doctores, en fin, toda la información que requieran. Y estamos a sus órdenes y las esperamos aquí en México. Ay, Loli, pues muchísimas gracias, y obviamente tendrán la compañía de Loli para estar asesorándolas en este turismo médico. Y pues muchísimas gracias, Loli, por toda tu información valiosísima, y pues no lo dejen. Gracias. Gracias a ti, Julie. Feliz sábado. Igualmente, pues qué valiosa información. Y doctor, hablando, de todo esto, ¿qué sucede cuando hay alguna fuga de algún implante mamario? ¿Qué pasa con esa fuga que se queda en el cuerpo? La mayoría de los implantes pues que tenemos son silicona. Afortunadamente por la FDA están aprobados, y no genera mayor problema, a nivel local, pues ese proceso inflamatorio que nos deforma y si existe alguna atrofia. Entonces ahí nos impide mucho el diagnóstico, o sea, nos genera ese proceso inflamatorio que para nosotros es importante porque, como te comentaba antes, ¿no? Tenemos que tener esa vigilancia, pues, y
ese control de todo ese tejido mamario en el cual estamos expuestos, ¿no? Entonces, sí nos dificulta mucho, o sea, nos dificulta mucho el poder diagnosticar y poder determinar un tratamiento. Por eso es importantísimo lo del seguimiento que les decía. O sea, tenemos que ir de la mano con que una mujer implantada tendríamos que tener ese seguimiento, pues, de cuidar todo, o sea, el implante, el tejido mamario, a ella y tener ese manejo integral de la paciente. Y doctor, y bueno, estaba viendo también que, por ejemplo, dentro de las personas que tienen los implantes mamarios, vienen algunas, podría ser confusiones entre lo que es la parte de menopausia, por ejemplo, o la parte hormonal de la mujer con lo que te están provocando las prótesis. ¿Es así? No, o sea, no hay algo realmente científicamente probado, o sea, que me pueda alterar o sea, los cambios hormonales que van teniendo durante la edad, o sea, se van a ir presentando. O sea, sí hay problemas de lactancia, sí hay problemas a veces con los embarazos, pero dolor, o sea, más dolor, más incomodidad, etcétera, ¿no? Pero algo que me cambie como ese estímulo hormonal, no. Yo creo que eso lo tenemos, como bien lo decía Loli, o sea, tenemos que tener esa entrevista previa para saber nuestra paciente con qué factores de riesgo ya viene y que esa mujer con esos factores de riesgo se implantó y cómo está en ese momento el estado del implante, su estado de salud y a partir de ahí hacer como un semáforo, ¿no? Lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? Rojo, lo que sé que tiene antecedentes, que empezó a menstruar antes de los 9 años, que si ya la menopausia se fue más para allá, que si utilizó hormonales, que si fue inyección, que si fue tomado, por cuánto tiempo los utilizó, cuál fue la edad del primer embarazo, cuántos embarazos tuvo, hubo lactancia y no hubo lactancia. O sea, todos esos factores al fin de cuentas nos van a ir poniendo ese semaforito, ¿no? Rojo para las pacientes que sí tienen cumplen o tienen varios factores de riesgo, el amarillo para algo que no se queda ni con mucho factor de riesgo, ni tampoco una mujer que no ha presentado ninguna complicación ni que ha tenido como una vida como normal, sin antecedentes, y el verde para una paciente que es totalmente sin ningún factor de riesgo y que en ese momento está completamente sana y que el implante tampoco ha provocado mayor problema en ella. Entonces, sí tenemos que hacer, es importantísima esa valoración previa para poder nosotros saber en qué estado tenemos a esa paciente y qué esperamos, ¿no? O sea, qué esperamos más adelante y qué recomendaciones le vamos a dar nosotros después de que se le haga todo el tratamiento. O sea, porque se tiene que ir con un plan de revisión anual, semestral, dependiendo de lo que nosotros encontremos. Por eso es importantísima esa valoración previa para no nada más llevarla a decir, bueno, ok, vienes, te quito el implante, te vas. No, o sea, no, ya bien estudiada y con un plan de manejo posterior, ¿no? Que se va a servir para toda la vida. Ay, doctor, pues muchísimas gracias. De verdad le agradezco mucho que haya estado aquí, que nos haya quitado algunas dudas y que de verdad, gente linda, o sea, escuchen al doctor Adán. Él ha visto muchísimos casos y platicando con él fuera, pues han sido realmente fuertes. Entonces, aquí la conclusión, me imagino, doctor, es que no dejes de hacerte tus estudios antes y después de que te explantes, ¿no? Sí, empezamos, acuérdense, para tener un buen control, o sea, un buen conocimiento de mi tejido mamario, o sea, que a fin de cuentas lo voy a exponer y va a estar expuesto durante todo el resto de mi vida, es que a partir de los 18 años tenemos que empezar la revisión del tejido mamario. O sea, toda mujer a partir de los 18 años tiene que estarse tocando, revisando el pecho, las axilas, acá arriba de las clavículas. O sea, 7 días después de que termine la menstruación, desde los 18 años empieza la revisión. A los 25 es la primera revisión clínica, ya con tu médico, con tu ginecólogo, con tu médico de confianza. Y a partir de ahí, igual, cada mes, si aparece algo, antes de los 40, el ultrasonido mamario. Y después de los 40, pues ya la mastografía. Y si hay implantes, pues ultrasonido, resonancia magnética para no
pasar por ese martirio, ¿no? De hacerse la mastografía con un implante mamario. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor, te agradecemos muchísimo. Y bueno, el doctor Adán es uno de los médicos que hace las explantaciones en este turismo médico Que No Lo Dejen y que del cual nos habló Loli. Pues muchísimas gracias, doctor, te agradecemos muchísimo. Y bueno, pues nos despedimos de Vive Miami Radio. Gracias por escucharnos, gente linda. Y bueno, pues si conocen alguna mujercita que tenga la inquietud de hacerlo, pues ya saben, recomiéndeles este programa. Muchísimas gracias, Juan Carlitos. Nos vemos el próximo sábado.